Maite. Vamos con información de lo que está pasando en Francia. Emmanuel Macron llegó a sus primeros 100 días como presidente. El balance de su gestión genera tanto elogios como cuestionamientos. Esta es la historia. Les Français ont choisi, vous l'avez rappelé le 7 mai dernier, l'espoir et l'esprit de conquête. Así llegaba al Palacio del Elíseo Emmanuel Macron, el candidato independiente que a sus 39 años conquistó al pueblo francés. Una semana antes había vencido a Marine Le Pen al obtener 2 de cada 3 votos en un momento en que la extrema derecha parecía cernirse sobre Europa. La grande peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. El camino parecía allanado para que Macron cumpliera las expectativas de buena parte de Francia e incluso del mundo. A mediados de junio, consolidó el poder cuando su partido, La República en Marcha, arrasó en las elecciones parlamentarias obteniendo 53% de los asientos en el Congreso. Su alianza con el partido Movimiento Demócrata le permitió controlar un total de 60% de los curules. El joven presidente era visto como uno de los pocos líderes que podían plantar cara a figuras como Donald Trump y revertir tendencias xenófobas o aislacionistas como el Brexit. La expectativa se reflejaba en las encuestas. 62% de los franceses lo respaldaban, pero el optimismo se transformó en escepticismo tan pronto llegó la primera crisis política. Hoy, solo 36% aprueba su gestión. Diversas razones aceleraron la caída en la popularidad del joven mandatario, comenzando por las medidas impopulares que tomó para reestructurar el presupuesto y limitar la deuda nacional. Redujo las partidas presupuestales para gobiernos locales en 300 millones de euros y disminuyó el programa para asistencia para la vivienda. El impuesto sobre pensiones aumentó y la demanda de más salario a funcionarios públicos está fuera de los planes de gobierno. En el gabinete también se han creado rupturas, la más importante cuando el comandante de las Fuerzas Armadas renunció en desacuerdo con los recortes al presupuesto en defensa. 4 ministros más han renunciado envueltos en un escándalo sobre familiares que cobraban salarios por puestos ficticios. Los hechos sucedieron previo a la administración de Macron y 3 de ellos no pertenecen al partido del presidente, pero sí a su aliado en el Congreso. El escándalo afectó la imagen del mandatario. Aunque el desplome en la popularidad de un presidente no es sorpresivo, el descalabro de 26 puntos en la aprobación de la promesa europea ubican a Macron al mismo nivel que el polémico estadounidense Donald Trump. Pero no todo es negativo para el mandatario francés. Su idea de fortalecer la Unión Europea tiene amplio respaldo al interior del país. Pourtant, l'Europe est chez nous autant que nous sommes en Europe. Parce qu'il est impossible de penser notre destinée continentale autrement qu'au travers du projet européen. L'Europe, c'est nous. Al exterior, ha demostrado destreza. Suma 11 viajes internacionales y encuentros con 48 jefes de Estado, destacando la recepción en París de Vladimir Putin y Donald Trump. Macron los ha confrontado en temas delicados, como el cambio climático en el caso del estadounidense, dando voz a la preocupación mundial por el calentamiento global. To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the President of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. La República en Marcha confía en que Macron recupere el apoyo popular, cuando las reformas implementadas comiencen a dar resultados. El líder aún cuenta con 4 años y medio para demostrar si el optimismo inicial por un candidato independiente fue demasiado lejos o si el experimento de romper con la clase política resultó exitoso. Juan José Parcero, Noticieros Televisa.